Oscuros. Es un placer para mí anunciar que el bestiario de Morgenstern está a la venta a partir de hoy. Esta nueva edición del libro de El Bestiario es el inicio de un largo camino para crear una trepidante serie llena de emociones, luchas, personajes entrañables y horrores que se escabullirán en tu mente para emerger en tus pesadillas. El Bestiario de Morgenstern contiene todas las historias del libro original lanzado en aquel lejano 2017, en el que se cuenta la aventura de Reinhard Morgenstern al buscar la verdad detrás de toda la invasión monstruosa. En estas historias se narra la explicación de la magia que usan algunas criaturas y unos pocos humanos. Se habla de los antecedentes y el origen de la invasión. Se cuenta quiénes son los traidores que están ayudando a los monstruos desde nuestro mundo y la larga batalla que tiene que librar Morgenstern para detener este apocalipsis. En adición, este libro incluye todas las historias de El Bestiario que se lanzaron aquí en YouTube ordenadas cronológicamente para complementarse con los relatos que estuvieron ya en la primera edición. Así podrás seguir sus pasos por el mundo sin perderte. Y por si esto fuera poco, El Bestiario de Morgenstern contiene 5 historias nunca antes vistas. Nuestro protagonista se convertirá en un auténtico detective que tratará de revelar el misterio que esconden las atroces muertes en una ciudad inglesa. En su paso por Transilvania, visitará el famoso castillo de Bran que sirvió como origen para la leyenda de Drácula. Y ahí dentro vivirá algo que lo dejará sin aliento. Esas y más espantosas aventuras esperan a ser leídas por ustedes. Cada una de las 40 historias que se cuentan en esta nueva edición fueron revisadas y corregidas por expertos para volverlo algo aún más profesional. Además, todo el libro ha sido ilustrado. Cada monstruo tiene su propia representación gráfica única. Conoce a profundidad quién es este explorador alemán, sus motivaciones, sus miedos, sus odios y su lenta transformación hacia aquello que juró destruir. Pero sobre todo, acompáñalo en su terrorífica aventura para salvar a la humanidad y vive junto a él el miedo que sintió con cada paso que daba. En la descripción del video dejaré los enlaces directos de todas las páginas que mencionaré donde puedes adquirir el libro. Si vives en México, puedes adquirir El Bestiario de Morgenstern a través de Mercado Libre y en Amazon.com. Si quieres ir personalmente por él, puedes hacerlo en el centro de la Ciudad de México en la Friki Plaza 2. El local se llama Arena Friki Market. En la descripción del video te dejo la ubicación exacta de este lugar. Si vives en Estados Unidos o en algún país de Sudamérica, puedes conseguirlo a través de Amazon.com. Si vives en España, puedes adquirirlo también en Amazon.es. Si gustas leerlo como ebook, no importa en qué país vivas, puedes encontrarlo en este formato en la misma página de Amazon.com. Agradezco a todos la infinita paciencia que tuvieron para esperar este libro, y a aquellos que se animen a leerlo les doy mis más sinceros agradecimientos y les prometo que lo que vendrá después haré que sea mucho más épico y mejor. Ahora, habiendo dicho esto, comenzamos. Arpías. Pequeño, ¿recuerdas tus clases sobre las brujas? Claro, me enseñó que son criaturas que usan la magia para poder... ¿La magia? Perdón, que usan el Dokur para ver el futuro, crear objetos de la nada, sanar enfermedades o crearlas y muchas cosas más. Muy bien. Has estudiado debidamente, Khaled. Te pregunto esto porque hoy te hablaré sobre ciertos monstruos caóticos que se cree son parientes de las brujas, pero con intenciones puramente malignas y con capacidades relativamente más aberrantes. Terror en la oscuridad. Cuando la invasión monstruosa recién comenzó en nuestro mundo,
se le sugirió a la población de Austria, entre otros países, alejarse lo más que pudieran de los Alpes. No era un secreto que muchas criaturas espeluznantes habían emergido en esas zonas montañosas heladas. Cuando Germán era aún más joven, había escuchado ciertos rumores, en particular sobre seres que bajaban de las montañas y se dirigían hasta los poblados para llevarse a los niños que se portaban mal. Al principio creía que era una estúpida broma de los adultos para asustarlos y que fueran educados. Pero conforme pasó el tiempo, la situación en el mundo empeoró, y los rumores se hicieron cada vez más detallados y espantosos. Se hablaba de seres humanoides con alas de murciélagos y cabeza de serpiente que sobrevolaban los poblados, y con sus garras tan puntiagudas como las de un águila, se llevaban a los pequeños tan alto como podían para después dejarlos caer. Después de sufrir una muerte violenta por ello, aterrizaban hasta el cuerpo destrozado y se comían los restos. Sin embargo, por muy cruel que parezca esto, morir así de rápido era un regalo para los más afortunados, porque había veces que estos seres alados se llevaban a sus víctimas de vuelta a la cima de los Alpes, en donde, de nuevo, a través de rumores, se sabía que les esperaban cosas indecibles. Germán había aprendido que las formas de estas entidades siempre eran diferentes. A veces tenían cabezas de felinos, otras veces de canes, también de lagartos y de vez en cuando tenían cráneos desnudos. Sus cuerpos también cambiaban de forma sin patrón alguno, eran quimeras sin sentido. Germán, ya a sus 13 años, había visto en los cielos nocturnos cerca de su ciudad natal, Salzburg, a monstruos voladores con estas características. Él recuerda aún la primera vez que lo vio. Caminaba de regreso a su casa junto a su padre después de un difícil día de trabajo talando árboles. Para entonces, la luz eléctrica era ya un lujo que muy pocos se podían permitir, así que quemar leña en una chimenea era lo más apropiado para tener luz y calor. El cielo estaba completamente despejado, y entonces un sonido de lo más grotesco se escuchó sobre ellos. Ambos alzaron la mirada y encontraron a una de estas cosas volando bajo. En las garras traía a un pequeño que gritaba desconsolado y pedía ayuda. Y aunque pudieran socorrerlo, tanto Germán como su padre no se atreverían a arriesgar sus vidas por ello. Ignorando el suceso, regresaron a su hogar. No pasó mucho tiempo desde que se abrieron los portales que Salzburg fue invadida por monstruosidades, y sus sobrevivientes tuvieron que escapar para intentar buscar otro lugar donde vivir. A estas alturas uno ya no esperaba encontrar un lugar seguro. En vez de eso, uno deseaba un sitio en el que pudiera vivir sus últimos días sin tanto miedo. Los monstruos ya habían hecho grandes destrozos en la ciudad e iban y venían cada vez que tenían hambre de humanos. Germán salió junto con su padre un día que Salzburg se encontraba tranquila. Aprovecharían esos momentos de paz para escapar. Prepararon sus cosas, se subieron a su auto solar y se dirigieron a un pequeño poblado al sur donde corrían rumores de que se asentó un grupo de personas expulsadas de sus ciudades. Recorrieron grandes campos desolados, pasaron por ciudades totalmente abandonadas en las que solo quedaban cuerpos putrefactos. Después de unas horas, llegaron a Abtenau. Fueron recibidos con los brazos abiertos. Hablaron con un hombre que parecía ser el líder del lugar, y éste les impuso trabajos para realizar en esta nueva comunidad que estaba decidida a prosperar. Mientras que el papá sería leñador por experiencia, Germán sería un vigilante. Había torres construidas con madera alrededor del poblado, desde las que se podían observar perfectamente los alrededores. Desde estas atalayas, los vigilantes podían ver y alertar a los pobladores sobre monstruos que se acercaran. Normalmente cambiaban 4 veces durante el día. De este modo, uno vigilaba por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche y otro por la madrugada.
A Germán le tocó vigilar durante la noche. Al principio no parecía haber mucho movimiento en los alrededores, más que algunos monstruos inofensivos que solo iban de paso. El tiempo transcurrió y las noticias de los monstruos expandiéndose se volvían cada vez peores. Algunos poblados cercanos caían ante seres arácnidos con capacidad del habla, y otros más eran destruidos por una plaga de insectos aberrantes. Germán no sabía si era cuestión de sugestión o si era real, pero entre más noticias de estas había, más movimiento veía él en las sombras de la oscuridad nocturna. A veces veía o creía ver que incluso la tierra debajo de ellos se movía. Pero mientras que en otros lugares arribaban monstruosidades, al poblado de Germán llegó otra cosa. Una noche, el joven vio un par de sombras moverse entre los árboles en la lejanía. Dirigió su mano hacia la campana con la que alertaba al poblado de peligros inminentes. Sin embargo, se detuvo. No estaba del todo seguro de que realmente fuera un peligro. Las dos sombras se movían elegantemente, y su forma no era preocupante. Parecían ser dos mujeres. Esperó un poco con la mano lista en el delgado lazo que activaría la campana. Las criaturas estuvieron lo suficientemente cerca como para ser iluminadas por las antorchas. Confirmó entonces sus sospechas. Sí eran dos mujeres. Germán fue a recibirlas. Resultó que eran hermanas, dos chicas que, como todos en este poblado, habían huido de sus ciudades para resguardarse en un lugar tranquilo. Sus nombres eran Janine y Magda. Al día siguiente, a las 12 les ordenó participar como enfermeras, pero ellas lo rechazaron y propusieron ser exploradoras. Nadie antes había salido con una idea como esa, lo cual es entendible dado el mundo en el que vivimos. Según su idea, irían a buscar en los alrededores sitios seguros para obtener alimento, o irían a las ciudades abandonadas para conseguir recursos con los que pudieran sustentar la vida en Abtenau. El líder del poblado aceptó y ellas comenzaron de inmediato con su nuevo trabajo. Ciertamente traían lo que prometían. La ciudad se volvió particularmente próspera y vaya suerte que tenían, pues los monstruos nunca las atraparon. La relación que tenía el poblado con estas mujeres era muy especial y amable, sobre todo los hombres. Estas chicas eran muy hermosas y tendían a acercarse a todo hombre en el poblado con intenciones más allá de la amistad. No se hicieron de muy buena reputación ahí entre las mujeres. El colmo fue cuando corrieron rumores de que el mismo líder del poblado tenía una relación con Janine. Y un día recibieron la sorpresa de que ella estaba embarazada. Mas el problema no era que estuviera embarazada, sino que, en realidad, nadie sabía de quién era el bebé. Pasaron algunos meses y su hermana Magda resultó estar también embarazada, y la problemática seguía siendo la misma. Lo curioso de todo esto es que parecía no importarle a ninguna de las dos quién era el padre. Ambas tuvieron a los bebés, un niño y una niña. Ambos pequeños desaparecieron. Aunque escape de nuestra imaginación y credibilidad, como en los cuentos que nos contaban en otras épocas, existen seres horribles como las brujas que se llevan solo a los niños. Así que, por muy horrible que suene, el hecho de que desaparecieran dos bebés era relativamente normal. La mala fama que ya tenían Janine y Magda provocó que no se les prestara ayuda ni atención. Esto fue lo extraño, porque ellas tampoco pidieron jamás que se buscara a su hijo e hija. Poco menos de un mes después, Janine y Magda volvieron a embarazarse. Sí, sé lo improbable que suena esto, pero así fue. Esta vez fueron dos varones, y también desaparecieron al poco tiempo. Esta desagradable historia continuó así 3 veces. Germán, al ser un vigilante, estuvo al tanto de esta situación desde el inicio, pero la gota que derramó el vaso y que hizo que sintiera la obligación de investigar a esas mujeres fue que aquel tercer embarazo de Magda era obra de su padre. O al menos eso creía por las constantes visitas de la mujer a la casa y el creciente trato que tenía con su papá.
Cuando nació la nueva bebé de Magda, Germán la vigiló a ella y a su casa para que el día que saliera con la niña en brazos la pudiera seguir y ver por qué desaparecían. Él estaba seguro que ellas hacían algo con sus bebés. Como su plan sugería, una noche vio que Magda salía de casa con la pequeña envuelta en un montón de tela. También la acompañaba su hermana Janine. Parecían dirigirse al sur del poblado. Con tan pocas casas y con espacio tan grande entre cada una, no era tan difícil verlas. Por la dirección que tomaban, parecían querer salir de la zona. Él abandonó su puesto de vigilante para seguirlas. Bajó de la atalaya de madera y caminó discreta, pero rápidamente hasta donde creía que estaban para alcanzarlas. Al poco tiempo, y ya exhausto, logró encontrar solo a Magda. Su hermana ya no estaba. A una distancia segura la siguió, pero siempre con su hermana Janine en mente. ¿Dónde estaba? Magda solo caminaba tranquilamente. Germán no sabía cuál era su destino. Después de un largo rato salió del pueblo y siguió su camino aparentemente sin sentido. Pasaron los minutos y la mujer no se detenía. Seguía paso a paso. Entonces, escuchó detrás de él ruidos burbujeantes y viscosos. Se dio la vuelta de inmediato y vio apenas a unos metros de él a una criatura espantosa con largos dedos nudosos. Parecía ser una mujer. Su rostro deforme le recordó brevemente a Janine. Este monstruo parecía estar compuesto de distintas partes de animales. La criatura dijo entonces con una voz inhumana palabras que Germán jamás había escuchado, y segundos después escuchó la voz de Magda decir: «Te hubieras quedado en tu puesto, vigilante». Germán giró su cabeza y vio a la bella mujer que cargaba posiblemente a su medio hermano. Magda colocó a la niña en el suelo, dio unos pasos atrás y comenzó a mutar. Se retorcía violentamente. Sus dedos se hicieron largos y delgados, su cuello se estiró, su espalda se ensanchó. El rostro hermoso que tenía fue transformado en una maldita abominación. Sus dientes fueron alargados, algunos se le cayeron. Sus ojos se llenaron de sangre, su piel empalideció, y entre tantas deformaciones que sufrió, un par de alas con plumas negras emergieron de su espalda. Después se inclinó y tomó a la niña en sus esqueléticos brazos. Si no fuese por la poca luz de la luna que había, que apenas le permitió ver al chico, hubiese muerto de la impresión. El estómago de Germán se revolvió en ese instante y quedó en shock. La única frase que estaba en su mente para entonces era: «Voy a morir». Mientras veía lo que alguna vez fue Magda, lo que ahora sabía que era Janine, lo tomó de los brazos y lo levantó del suelo. Sintió el aire revolverse cada vez que Janine aleteaba con sus grandes alas. Se elevaron hacia el cielo ambas y llevaron tanto a Germán como a la bebé hacia una gran cordillera de los Alpes cercana. El frío que hacía estaba haciendo temblar al chico. Si no lo asesinaban, seguro moriría congelado. Durante el pesadillesco recorrido, Germán recordó a la criatura que había visto junto con su padre hace mucho tiempo, que llevaba cargando a un niño que imploraba ayuda. Qué curiosa es la vida, ¿no? Ahora él deseaba con toda su alma que alguien lo ayudara. Después de un largo y lento vuelo, llegaron hasta su destino en una cima de la cordillera. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era una especie de nido enorme. Era un sitio cubierto de nieve, troncos de madera, paja, musgo y demás objetos que mantuvieran un poco el calor. Ahí había más de esas horribles bestias femeninas. Eran muy ruidosas, emitían chillidos ensordecedores. Había criaturas como ellas, pero más pequeñas. Sin embargo, no alcanzó a ver nada que pareciese un macho. Su mirada entonces se dirigió a la bebé que cargaba Magda y lo entendió todo. Pero ya era demasiado tarde para él. ¿Y qué fue eso que entendió, maestro?
Paciencia, Khaled. Germán era muy listo, y lo que él concluyó en esos últimos momentos es lo que realmente sucedía. Verás, resulta que estas criaturas son las arpías, y tienen la capacidad de disfrazarse como las mujeres más bellas para seducir a los hombres. Y cuando tienen hijos con los humanos, se llevan a las niñas para mutarlas en aberraciones como ellas, con ayuda de magia impía, con ayuda del Dokur. Y, por otro lado, a los varones los usan de simple alimento. Es una sociedad enteramente matriarcal, al igual que sus parientes cercanas, las brujas. No pasó mucho tiempo hasta que todos los humanos de los alrededores se enteraron de que en esa cordillera habitaban las arpías. Al final, entre varias comunidades, contrataron a unos cuantos cazadores que se encargaron de ese nido de monstruos. Y, por cierto, esa misma noche que Germán abandonó su puesto, algo extraño ocurrió con los pobladores. Todos desaparecieron. Y la única pista que dejaron fue un montón de hoyos en la tierra. Muchos piensan que esa noche algún tipo de monstruo se llevó a la gente y Germán no estuvo ahí para alertar a todos. Ay, como siempre digo, la vida es tan cruel e irónica. Pero esa es historia para otro momento. Oscuros. Recuerden que el bestiario de Morgenstern ya está a la venta. Toda la información estará en la descripción de este video o en el tráiler del libro que acabo de subir. Espero hayan disfrutado esta historia con la que damos regreso a la saga de los sobrevivientes. Les mando un gran abrazo. Hasta pronto, oscuros.